Las 7:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde estamos todos dispuestos ya para informarles, para valorarles, para opinarles sobre los grandes temas de la actualidad, tanto nacional como internacional. Pero eso lo vamos a hacer en apenas unos minutos, porque antes tenemos que hablar de salud con... Estoy fatal de la voz, ¿eh? Con don Adolfo Albistor. Muy bien. Que somos duros, pues... Aguantáis carros y carretas. Vamos a ver, ¿nos traes el glucómetro? El glucómetro, mira, voy a hacer dos preguntas que seguramente se nos hacen muchos espectadores y que son dos preguntas, ¿por qué medirme, por qué controlar la glucosa, ¿no? ¿Por qué controlarla y cómo controlarla, ¿no? El por qué controlarla, fijaos, hay un problema grave. El 50% de la población tiene diabetes y no lo sabe. Eso es un problema grave, porque... O no lo quiere saber, porque tampoco... Vale, no lo quiere saber, pero es que al final lo va a saber. Ya. ¿Y cuándo lo va a saber? Pues cuando tenga a lo mejor un glaucoma, cuando tenga un desprendimiento de retina, cuando tenga un problema en el riñón, cuando tenga una úlcera y no se cure bien, cuando tenga un problema circulatorio, una neuropatía... Bueno, lo que tenemos que hacer es tener la glucosa medida, igual que tenemos la tensión arterial o cualquier otro... El colesterol medida. Entonces, a partir de que ya sabemos que hay que medirla, hay muchos que sí que la medís, que tenéis prediabetes, diabetes tipo 2 y la estáis midiendo continuamente. Entonces, una vez que ya sabemos que la tenemos que tener controlada, bueno, pues al final... El proceso normalmente es a través de un glucómetro, que todos os sonará, si no es este es otro, a través de una lanceta que tiene dentro una agujita que al pinchar el dedo provoca que salga sangre y a través de unas tiritas que se colocan en el glucómetro y nos da la medida. ¿Qué ocurre con este tipo de medida? Bueno, pues que está muy bien porque te da la medida, que es bueno hacérsela, pero duele. Te va creando... ¿Es una guarrada? Pues sí, es una también, guarrada. que te va creando... Para hacerlo cuando vas a comer a un sitio. Sí, y luego se supone que te está quedando alcohol para que no se infecte, te va quitando sensibilidad en las yemas y esto hay que hacerlo muchas veces. Entonces, a partir de ahí está pues el inventazo, un gran invento. De veras que es que yo cada vez estoy más contento con él porque a mucha gente que le está, vamos, cambiando la vida completamente, que es tan solamente colocar un dedo, lo he introducido de esta manera, es facilísimo. Tenemos una aplicación en el móvil que también es muy sencilla de colocar, damos un botoncito y en segundos tenemos aquí nuestra glucosa. ¿Qué vamos a hacer? Verla cada vez que queramos, hacerlo veces porque no nos va a doler ni nos va a molestar y vamos a tener un control que lo va a poder tener el médico, lo va a poder si es un familiar. Es clarísimo, tiene una virtud pedagógica. Si yo camino una hora se va a notar, dice, a ver, me lo miro antes, me lo miro después. Oye, pues sí que es verdad claro. Este dulce me va a afectar si me lo tomo, que me apetece muchísimo. Pues un momento, miras, y luego lo vuelves a mirar y dices, caray. Claro. Y solo era un dulce. Solo era un dulce, o si has tomado, dices, ¿no? Pues dicen, hombre, las personas que se tienen que inyectar insulina continuamente no es así, pero dicen los médicos que la mejor insulina es hacer deporte, hacer ejercicio, ¿no? Y luego también tener una dieta equilibrada. Bueno, pero si lo sabemos ya no hay problema, porque una glucosa bien controlada no os va a dar ningún problema. El tema está, si no la controlamos, que empieza a dar muchísimos problemas, dicen que es la enfermedad que mata en silencio. ¿Por qué? Porque no da la cara hasta que realmente no tienes un problema ya en algún órgano que es vital y que te puede pues hasta perder la vida. Adolfo, ventajas para nuestros espectadores interesados en el glucómetro. Bueno, en primer lugar deciros, estamos con un poquito de retraso en la entrega porque es mucho la demanda, pero no os preocupéis, decir que sois del Toro Televisión, vamos a intentar hacerlo lo antes posible. Por un lado, vais a tener un servicio de telemedicina completamente gratuito, que podéis llamar a un médico siempre que queráis o verle por videoconferencia, con lo cual eso está muy bien, dudas que tengamos, y luego os vamos a regalar el libro de historia de nuestros médicos, que con mucho cariño hemos escrito, para que lo tengáis 10 médicos de los que hemos entrevistado y así, pues bueno, pues así os disfrutáis ese programa también en un libro. Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí y por ponernos al día en materia de medidores de glucosa que no dan dolor. Que no dan dolor. Y que no obligan a manchurrear con sangre las servilletas de los restaurantes, por ejemplo. Alguna vez lo he visto. Por eso lo digo, con esta sorna que me caracteriza. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Xavier. Vamos a ver lo que está pasando en Ucrania. Por un lado, los norteamericanos y los ucranianos se están viendo en Arabia Saudí. Al frente de la delegación no está Zelensky,
Tampoco está Donald Trump, lógicamente, está uno de los grandes artífices, el secretario de Estado, uno de los grandes artífices de la administración de Trump, Marco Rubio, que es este que ven con la corbata en roja. Estas negociaciones no van mal. De hecho, Estados Unidos ha dicho ya que reabre el aporte de inteligencia a las tropas ucranianas, que quedó suspendido después de aquel encontronazo en el despacho Oval en el que le dijeron un poco de todo a Zelensky. Bueno, esto está en una línea de franca recuperación y hay algo que pone en duda que ahora se pueda celebrar un acuerdo de paz, aunque sea muy inestable, y es que tanto los ucranianos como los rusos están esforzándose al máximo en marcar territorio y en sacar pecho de sus ataques. Ucrania ha mandado unos 300 drones al suelo ruso, han producido al menos 2 muertos, bastantes heridos, y bueno, pues este ataque inesperado con 300 drones se considera pues algo para marcar territorio. Y los rusos, las fuerzas especiales rusas, también hacen más o menos lo mismo. Introdujeron un centenar de soldados por un gasoducto para atacar por la retaguardia a las unidades ucranianas que están en la región de Kursk. Así es que tanto rusos como ucranianos parece que hacen todo lo posible como para que no avance la paz. Bien, veremos a ver qué pasa en las próximas horas o días. Quiero hablarles también de Groenlandia. Groenlandia es la isla más grande de todas, las consideradas islas. Si estuviera más poblada probablemente se consideraría un pequeño continente. Depende administrativamente y políticamente de Dinamarca. Siempre ha habido un montón de partidos y de grupos políticos en Groenlandia partidarios de la independencia colonial. La metrópoli les trata bastante bien, esto es cierto, pero siempre han tenido el interés, el ánimo de querer separarse y ser propiamente groenlandeses. El asunto es que ya saben que Donald Trump ha empezado a decir que quiere comprar Groenlandia, hacer ofertas, que conmigo seréis ricos, y hoy hay elecciones legislativas y algunos de los que se presentan a esas elecciones ya han anunciado que querrá, o que si las gana estas elecciones, pedirá convocar un referéndum de independencia. Y eso es posible que se produzca más bien pronto que tarde, pero bueno, veremos el resultado de estas primeras elecciones. Si el batacazo para los partidarios de continuar como una especie de autonomía de Dinamarca a pesar de la distancia, o en fin, qué efecto producen las amenazas de Trump, si les hacen ser más pro Dinamarca o les hacen ser más pro independencia. Es interesante, les iremos contando en días sucesivos qué ha decidido la pequeña población de Groenlandia, y nos vamos ahora a concentrar en lo que pensamos sobre España los españoles. Miren, ha habido un asunto de orden público muy llamativo. Seguramente ya lo deben saber. 3 menores, 2 chicos y una chica de entre 14 y 15 años han sido detenidos como autores de la muerte violenta, la asfixiaron, el domingo pasado, de una educadora social de 35 años llamada Belén, en un piso tutelado de cumplimiento judicial que estaba en una urbanización de Badajoz. Bueno, pues a raíz de todo esto es conveniente, es serio y es sensato hacerse preguntas. ¿Qué hay que hacer cuando una cosa tan cruel tiene como responsables confesos a unos menores? Por eso, permítanme que les presente a doña Laura García, que es portavoz de Jupol, y que, como los policías se tienen que enfrentar en el más común de los casos a este tipo de situaciones, seguro que tienen opinión formada. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente. Al margen de decir que esto es de una crueldad que raya lo inverosímil,
Lo primero que me gustaría que usted nos contara, porque la gente no tenemos por qué saberlo y tampoco nos han interesado en hacerlo, ¿no? La cuestión es, ¿qué es lo que se hace en esos pisos tutelados? ¿A quién sirven? Yo tengo la sensación que en este caso ha fracasado todo, el sistema se ha venido abajo porque probablemente pues algo se estaba haciendo mal. La cuestión es, ¿existen esos pisos tutelados donde hay una orden judicial que obliga a que el menor resida en ellos? ¿Por qué y a quién beneficia? Bueno, lo que se trata con este tipo de reinserción es que los chavales, a través de educarles, etcétera, pues bueno, vuelvan a tener una vida, digamos, normal y que puedan socializar como el resto de personas. En estas casas tuteladas hay varios niveles. Unas son de régimen cerrado, que digamos son las que sí que tienen más seguridad, pero no era el caso de esta, que quizá estos chavales, o alguno de ellos que tenía tantos antecedentes, pues sí que debería haber estado en un régimen más vigilado y podríamos decir que incluso se podría haber evitado la triste muerte de Belén, de su cuidadora. Nosotros ya en septiembre de 2023 advertimos que algo así podría suceder y pedimos un endurecimiento urgente de las penas que tienen que ver con el menor, porque hasta los 14 años son inimputables. Bueno, estamos viendo que hay chavales que ya cometen delitos y sobre todo los delitos graves, que son los que nos preocupan, porque ya en 2023 vimos que se habían incrementado mucho los más violentos, como son los homicidios o las agresiones sexuales cometidas por menores de edad. Entonces, si la sociedad cambia y el resto no cambiamos, no vamos a la misma velocidad, pues al final fracasamos y esto, como acabamos de ver, puede costar una muerte. Tal como están las cosas ahora, los dos menores que están entre 14 y 15, en el caso de ser considerados culpables, cosa que parece bastante probable, se enfrentan a 5 años de internamiento. En el caso de la chica, que creo que es algo mayor, serían 6, tal vez 7 como mucho. Entonces, hay que abrir un debate sobre las penas a los menores en función a la gravedad de los actos que cometen. Eso es, por eso nosotros pedimos que se endurezcan para lo que realmente es necesario, que es para los delitos graves. Además es que se llevan incrementando los últimos años y los propios cuidadores que están en las casas tuteladas denuncian que estos chavales cada vez son más violentos, a veces pues eso, carecen de vigilantes de seguridad que puedan echarles una mano y bueno, pues están como en este caso Belén sola, enfrentándose, bueno, pues a lo que se encontró, que ella simplemente por el hecho de cuidarles, pues acabaron con su vida brutalmente. O sea que falló el sistema que tiene que evaluar si esos menores tenían que estar en ese tipo de centro de cumplimiento judicial tutelado o en otro más severo. Y fallaron todos los que no hicieron caso a la cuidadora, porque parece que Belén sí dio la voz de alarma en varios momentos de su relación con esos 3 menores. Y luego, pues, me da la sensación de que sobre esto pesa un cierto desinterés por parte de la sociedad, que, bueno, pues mientras estén en algún sitio ya les va bien y se preocupan bien poco por el trabajo de reinserción de estos menores. Claro, ella ya había puesto alguna denuncia por amenazas y con el historial que tenía al menos uno de estos jóvenes, que en solo un fin de semana llegó a cometer hasta 37 delitos, que la verdad es que es bastante llamativo, pues quizá tenía que haber estado en un régimen cerrado sometido a más vigilancia. ¿Qué pasa? Que al final, que si se saben las cosas pero no se actúa rápido, es igual de peligroso que si no se hace nada. Está claro. Bueno, pues una historia lamentable. Jupol considera que hay que cambiar el sistema penal en lo que toca a los menores y dejarlo en función de la gravedad de los delitos que cometan, lo cual ha sido una especie de anatema en años anteriores o en tiempos anteriores, pero que a la vista de cómo se está produciendo la gente, los menores de estas generaciones, pues cada vez cobra mayor sentido. Siempre lo tuvo, ¿eh?
Para muchos, Sí. la ley del menor fue un disparate, que es precisamente este disparate de no control el que nos ha llevado a la situación en la que vivimos ahora. Que una educadora con la chapa de sheriff de esa situación sienta miedo por las amenazas de los menores, eso merece una actuación diligente de la sociedad por la vida en este caso, de la educadora, y porque esos menores no pueden estar de esa forma. Eso no cabe en cabeza. Pero bueno, mira, aquí las cosas las llevamos al límite y cuando se produce una desgracia, algunas veces, no siempre, se corrigen algunas actuaciones. Laura García, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros contándonos la opinión como portavoz que eres de Jupol. Muchas gracias y buenas Muchísimas tardes. gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Voy a hablarles de la droga. Ya saben que tengo todo el interés del mundo en que ustedes, como yo, se convenzan de que hay que empezar a actuar para que España no sea la risa del mundo del narcotráfico. Y aquí no estén todas las bandas del mundo mundiales y aquí no hagan lo que les dé la gana, porque tendremos un problema de seguridad. Yo no sé decirles cuándo, pero a lo mejor es pasado mañana. Sí, sí. Hay partes de España que están más cerca de parecerse ya a la República Mexicana de Sinaloa o a la parte colombiana de las montañas que en fin, donde mandaba el de plata o plomo, que a partes de un país llamado España, que quiere ser un país moderno, que quiere tener leyes y que desde luego no está por la labor de fomentar el narco. ¿Cómo lo vamos a combatir ustedes y yo? Pues llegando a la convicción bien profunda de que hay que dar un timonazo porque esto se va al garete, y eso me corresponde a mí mostrárselo cada día con imágenes ciertas, indubitadas, ¿verdad? Nos vamos a Valencia. En Valencia han detenido, han levantado una organización de blanqueo de droga y también de venta de droga, ¿verdad? En esta casita que ven ahí, 22 detenidos. Se les acusa de un blanqueo superior, dicen técnicamente, a 300.000 euros, pero no se sabe la cantidad. Y de Valencia nos vamos a Galicia, para que vean que esto está igual en todas partes de España, ¿eh? Nos vamos a Boiros, en Galicia. Allí se han producido 5 detenciones, 4 de varones y una de una mujer. Y aquí les llamó la atención porque tenían de todo: heroína, hachís, cocaína, marihuana, en fin, esto era una especie de, ¿cómo les diría yo?, de super almacén, gran almacén de la droga. Tenían de todo. Por supuesto, pues nada, ahí está la exposición del decomiso que ha hecho la Guardia Civil en Boiros. Bueno, pues de Boiros vamos a dar otro salto en la geografía y nos vamos a Andalucía. Aquí les tengo que contar la historia de una organización desmantelada con varias detenciones que se dedicaban a los vuelcos. ¿Qué son los vuelcos? El robo de unas organizaciones de narco a otras. Y además, pues ya puestos, como tenían las armas de fuego, incluso uniformes de la Guardia Civil, no sé hasta qué punto perfectos o disfraces, pero sí sé que esta organización daba golpes con esos uniformes supuestos de guardias civiles y utilizando unas armas de fuego que tenían pues para amenazar a los que les robaban la droga, a los que eran los pringaos del vuelco. Bien, ¿y qué más? Pues de las organizaciones de vuelco en Andalucía nos vamos a una tranquila localidad de Ábalos. Me interesa mucho que les quede a ustedes claro que, pues esto de la droga no respeta grandes poblaciones ni pequeñas. ¿Qué pasa aquí? Pues que en El Tiemblo, una bonita localidad de Ávila, vais a ver qué imágenes os tenemos reservadas, porque aquí de lo que se trataba era de levantar una plantación de marihuana, como todas, enchufada a la corriente eléctrica de modo ilegal. Bien, y ahí tenían su plantel con unas 700 plantas dispuestas a que crecieran para dar un buen impulso a
al negocio de la droga que tenían estos en El Tiemblo, en la provincia de Ávila. Bueno, pues como veréis, se me olvidó decir que las plantas eran de marihuana. Es que ya a veces nos vamos a hacer expertos de todo esto, aunque no seamos consumidores de nada y nos parezca pues malísimo el consumo de estas sustancias. Bueno, visto todo lo anterior, díganme si honradamente no es verdad que tenemos que cambiar la estrategia legal, las condenas, los juzgados y el tratamiento que hacemos en general al tema de la droga. Esto se nos lleva por delante, si no ya al tiempo, no al tiemblo, que también, sino al tiempo. ¿Cómo está la libertad en España? Pues a continuación lo van a ver, es un informe de Heritage y nos lo presenta Marien Vallejo. No son pocas las veces que hemos escuchado a miembros del Gobierno de España asegurar que la economía va como una moto, como un cohete, que España es prácticamente un ejemplo económico. ¿Pero esto realmente es así? Muchas otras veces se ha demostrado que no, pero ahora ha sido un estudio de la Fundación Heritage la que le ha dado un toque de atención al ejecutivo de Pedro Sánchez. Esta fundación cada año publica un informe sobre la libertad económica de cada país y la de España deja mucho que desear. Nuestro país se encuentra en el puesto número 53. Por detrás de otros como Rumanía, Malasia o Jamaica. Es catalogado como una economía moderadamente libre, estando muy por debajo de la media europea. Aunque ha aumentado 3 puntos con respecto al mismo índice pero del año anterior, la economía española se encuentra en el puesto número 29 de los 44 países europeos analizados. Este informe destaca que el progreso hacia una mayor libertad económica ha sido desigual, destacando negativamente la libertad fiscal y sobre todo el gasto público. Es conocido que España cuenta con una gran deuda pública, que asciende al 105% del PIB, un factor que, según el informe, debería ser una señal para reformar la gestión financiera. Se destaca también lo restrictivas que continúan siendo las regulaciones laborales y la gran inflación con la que cuenta España. Este estudio corona a Singapur como la economía más libre, seguida de Suiza, Irlanda y Taiwán. Un estudio más que demuestra que realmente la economía española ni es libre ni va como un cohete. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Antes de irnos a publicidad, permítame que les recuerde que si quieren que esas ideas que compartimos ustedes y nosotros prosperen y se hagan más compartidas por la sociedad española, harían bien en considerar premiarnos por nuestro esfuerzo con su adscripción al Club de Amigos del Toro Televisión. Si lo hacen así, nos estarán reforzando. Y tengan muy clarito que ese refuerzo va a servir para que nuestras ideas, las que compartimos ustedes y nosotros, calen más en la sociedad española y se extiendan a su conjunto, porque hay muchos lugares donde no nos ven. Y eso hay que corregirlo, hay que mejorarlo y hay que hacer que esas ideas lleguen al conjunto de la sociedad española. Dicho esto, nos vamos a una pausa de publicidad. Hoy es 11 de marzo, hoy se cumplen 21 años ya de los atentados del 11 de marzo. Pues todos tenemos memoria, 21 años tampoco es tanto tiempo. Todos recordamos lo que sucedió, aquellas bombas criminales que a primera hora de la jornada laboral para muchos que se dirigían a trabajar pues causaron la muerte en el tren o en sus aledaños de 193 personas, 2.000 heridos. Bueno, pues todo eso pasaba tal día como hoy de 2004 y hoy ha llegado el día, como siempre, como todos los años, del homenaje. Las asociaciones de víctimas del terrorismo han organizado, como todos los años, actos de homenaje a los que se han sumado la clase política. Yo diría que sin excepción hemos visto representantes de todos los partidos políticos. Esto empezaba a las 9 de la mañana con un acto de las autoridades más estrictamente madrileñas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Madrid, congregados en la Puerta del Sol
y el tañir de las campanas, que todos los años a eso de las 9 nos ponen los pelos de gallina, o la piel de gallina y los pelos de punta, para ser más precisos. Bueno, no sé si queréis hacer algún comentario sobre esto, que siempre es un dolor, ¿verdad? Bueno, Xavier, sí, la verdad es que hoy es un día difícil para mucha gente, y yo creo que para todos. Yo recordaba hoy, y siempre lo hacemos, ¿no? ¿Dónde estabas ese día? Yo estaba en el colegio, por aquel entonces no tenía móvil, por tanto no sabíamos qué estaba pasando, no es como ahora que puedes verlo directamente, ¿no? Y fue un día pues un poco de caos, porque realmente hasta que llegué a casa ya casi por la tarde no me enteré de lo que había pasado, y además yo tengo una anécdota personal negativa y positiva en cierto aspecto, que mi hermano iba en el cuarto tren, en el primero que desvían a Chamartín, es decir, que por unos minutos no cogió el tren. Yo por aquel entonces vivía en Alcalá de Henares y él iba a trabajar a Madrid, y cogió el primer tren que desviaban y le pasaba exactamente lo mismo. O sea, no sabía por qué le habían desviado el tren que tenía que ir a Atocha, que le llevaron directamente a Chamartín, y luego ya se fueron enterando de la tragedia, ¿no? Y yo creo que hoy es un día difícil, un día de homenaje, un día de recuerdo. Y además hemos estado en varios actos, sobre todo en el de retiro con la Asociación de las Víctimas del Terrorismo, recordando que hoy es un día difícil para las víctimas, pero no solo por lo que sufrieron, sino por el gobierno que tenemos actualmente en España, que los tiene abandonados. Hemos visto cómo un terrorista puede comparecer en el Congreso de los Diputados, algo que lo han manifestado hoy, les ha dolido muchísimo a las víctimas del terrorismo. Vemos cada día el desprecio que tienen, porque actualmente tenemos a un gobierno de España que depende de los herederos del terrorismo, de los herederos de ETA, de Bildu, que pactan presupuestos, que pactan leyes, y eso también les duele a las víctimas del terrorismo. Y estamos viendo cómo un gobierno está más preocupado para hacer y anunciar más de 100 actos desde que se cumplen los 50 años desde que murió Franco, y no han hecho ningún acto por las víctimas del terrorismo. Eso es lo que han denunciado, y a mí me parece un día que es de recuerdo, que es de homenaje, pero también recordar y hablar de la nefasta gestión que tenemos hoy en día del gobierno, y la nefasta atención que le dan a las víctimas del terrorismo, que se lo merecen todo, sobre todo nuestro recuerdo, homenaje y memoria. Sí, porque además de ser hoy el aniversario del 11M, precisamente por ello, Europa decidió que fuera el Día de las Víctimas del Terrorismo, y eso engloba tantas y tantas víctimas que hemos tenido aquí, producidas por bandas terroristas, digamos que genuinamente españolas, ¿no? Doña Patricia. Yo también ese día, por circunstancias personales, estaba comiendo con altos cargos de la Policía Nacional, y en cuanto se enteraron fueron para allá. Yo les acompañé, estuve en unos momentos presente, fue terrible. Esa situación impacta, y lo que hay que hacer es aprender de esos hechos y que no se vuelvan a repetir todos aquellos errores que se produjeron, y estar en la conciencia de todas aquellas personas que perdieron la vida. Sobre todo las dudas que a muchos nos dieron algunas de las maneras de actuar de los responsables de la investigación y algunos de los procedimientos de algunos de los partidos que amenazaba a otros con cosas que no es el día de recordar hoy. Bien, se ha producido una noticia, si es que me vais a permitir que dé la bienvenida, aunque sea por Skype, a don Sergio Velasco, porque se ha producido una noticia bastante sorprendente. En Rumanía, el candidato a las elecciones presidenciales, Calin Georgescu, fue descartado en las elecciones a la presidencia. Había ganado la primera vuelta. Y bueno, pues dijeron que era prorruso, que su organización era violenta y que no podía concurrir. Bueno, él presentó un recurso, y el Tribunal Constitucional de Rumanía es el que ha dicho hoy, a última hora de la mañana, que efectivamente es correcta la exclusión del partido de Georgescu de la campaña electoral, y por lo tanto pues no tendrá ninguna posibilidad de convertirse en presidente de Rumanía. Don Sergio Velasco, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Xavi, encantado de estar con vosotros. ¿Cómo encajamos ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional rumano? Bueno, el Tribunal Constitucional rumano, como bien has indicado, esta tarde pues
dijo que la apelación que había hecho Călin Georgescu no era correcta y que básicamente la rechazaban y que Georgescu no se podía presentar, y esta es la definitiva, es decir, Georgescu ya no puede volver a apelar de nuevo a ningún lado y ya no se puede presentar a estas elecciones presidenciales. ¿Nos puede recordar qué argumentarios se usan contra el partido de Georgescu? Bueno, directamente Georgescu no tiene partidos. Se presentó como candidato independiente, es una de las cosas que más sorprendió a la gente y que más agradó a la gente, porque en Rumanía están muy cansados de los partidos establishment. Y básicamente, pues al principio, la primera vez que le suspendieron las elecciones fue porque había supuesta injerencia rusa y supuesta financiación ilegal, o porque había dicho Georgescu que había gastado cero en la campaña, y luego se descubrió que teóricamente, supuestamente, había gastado entre unos 300.000 euros y 1 millón de euros, y que no lo había dicho. Cosa que todos los partidos anteriormente les ha pasado, que han dicho que se han gastado X dinero y al final ha sido más, y a ningún partido ni a ningún candidato lo han suspendido por eso. Luego, cuando se volvió a presentar y presentó la candidatura, antes de eso le arrestaron y le dijeron, le habían puesto acusaciones de que era un fascista, que si había intentado contra la orden constitucional, que si era un antisemita, cuando precisamente es una contradicción, porque él dijo que si llegaba a ser presidente invitaría a Netanyahu a Rumanía. Entonces, han intentado todo lo posible para encontrarle cosas, no le han encontrado absolutamente nada, y aún así han decidido suspenderle para que no se pueda presentar a estas elecciones presidenciales. Claro, aquí ahora el problema es que sus seguidores pues pueden tomarse medidas, acciones violentas en su mano, ¿no? Sí, precisamente ya vimos el domingo que hubo los principios del altercado al lado de la oficina electoral. Tanto Georgescu como el líder de AUR, George Simeon, el segundo partido más importante de Rumanía, han dicho que por favor que no vayan a ejercer violencia. Saben que es muy difícil. De hecho, George Simeon dijo que él ya no quería hacer ninguna manifestación porque esta vez no podía controlar si habría violencia. En las dos últimas que él hizo junto a Georgescu, la de la semana pasada, hace 2 semanas, hubo entre 200.000 y 300.000 personas. Yo estuve ahí, también estuvo el eurodiputado de Vox, Herman Tertsch. No hubo ningún tipo de violencia, y en la anterior, en enero, tampoco hubo ninguna violencia. Pero esta vez sí que es verdad que lo que ha dicho, que hay gente muy cabreada y que de verdad que no pueden controlar lo que puede suceder. Ya vimos como los Gendarmeria, la policía especial de allí de Rumanía, ya pues estaba deteniendo personas. Hoy han cogido a todas las personas que fueron a protestar, tanto violentos como no violentos, para cogerle las huellas dactilares, gente que salía sangrando por la cara. Entonces veremos, pero la situación en Rumanía a día de hoy es muy tensa. Sergio Velasco, te agradezco muchísimo que hayas querido participar en el programa y contarnos la última hora que llega desde Rumanía. Muchas gracias, un abrazo fuerte te mando. Muchísimas gracias a ti, Xavier. Pues nosotros continuamos en nuestro escenario propio, que es el tinglado de España, que anda que no baja revuelto. Empezamos con algo de corrupción para ir templando la voz, que a mí me conviene bastante. El juez Peinado. Parecía que el juez Peinado estaba pues reflexionando, ¿verdad? Pocas noticias, poca Begoña Gómez, poco de todo, ¿no? Bueno, pues mira, ha llegado ya, pum, ha llegado la primera decisión. Abrir una pieza separada, luego veremos qué significa eso, por presunta malversación de fondos públicos, de caudales públicos, en la contratación de aquella chica, Cristina Álvarez, ¿se acuerdan? La que estaba en la Moncloa, fichada por el Departamento de Presidencia para hacer de secretaria particular y participar en los negocios privados de la señora esposa del presidente del gobierno. Bien, como el juez Peinado no se anda con chiquitas, ha citado a Bolaños para que pase por el juzgado como testigo, porque en aquel tiempo, bueno, lo ha hecho por dos cosas. En primer lugar, porque es cierto que en aquel tiempo él, Bolaños, se ocupaba de la Secretaría General de Moncloa, y por lo tanto de él depende esto, pero sobre todo porque antes que él pasó por el juzgado tercera fila,
que preguntado sobre que había firmado el contrato con la señorita Cristina Álvarez, pero preguntado, oiga, ¿usted esto que ha firmado aquí, qué es esto? No, es una contratación de alguien tal, por sus méritos, etcétera. Dice, pues, a ver, ¿los méritos cuáles? Dice, no, a mí no me pregunte, yo he cumplido órdenes. Ah, ¿y quién le ha dado a usted las órdenes? Félix Bolaños. Bueno, y con eso en el zurrón, el juez Peinado ha decidido, pues oiga, llamen a declarar a Félix Bolaños, porque si la orden es suya, que venga y nos la explique si tiene la bondad. ¿Y eso cuándo se va a producir? Eso se va a producir el 16 de abril, que es miércoles. Lo digo por si alguien quiere comprar palomitas y estar atento ese día, porque ese día puede ser interesante. Ha dicho él, Bolaños, quiero decir, que está muy sorprendido porque el juez le ha llamado a declarar. Bueno, pues si leyera la prensa, a lo mejor dejaría de estar en estado de sorpresa permanente. Juan Carlos Peinado ya investiga un posible delito de malversación en la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa. Abre para ello una pieza separada en el caso Begoña Gómez y pide citar como testigo a Félix Bolaños. Y si ahora se considera que yo con mi testimonio puedo aportar algo, puedo ser útil en la medida de mis posibilidades, poco, mucho, nada, pues por supuesto que ahí estaré y por supuesto que intentaré ser útil. ¿Te la ha sorprendido? Sí. Un nuevo paso en la investigación que toma Peinado tras las declaraciones de la propia Álvarez y de Alfredo González, la persona que a petición de Félix Bolaños habría propuesto su nombramiento en la Moncloa y que en aquel momento estaba bajo órdenes del ahora ministro. El magistrado pone también el foco sobre un informe realizado por la Presidencia del Gobierno en el que se detalla la propuesta de nombramiento de Álvarez, así como sus funciones en el cargo o la remuneración recibida. Ahora, con la citación de Bolaños, Peinado pretende aclarar si hubo malversación de caudales públicos en la contratación de Cristina Álvarez. En aquel momento, Bolaños aún no era ministro, sino secretario general de la Presidencia del Gobierno. Por ello, su declaración, fechada el 16 de abril, será presencial y en su despacho del Ministerio de Justicia. El magistrado abre esta nueva vía de investigación tras imputar a la propia Álvarez. En diciembre declaró como testigo y aseguró haber sido contratada para ayudar a Begoña Gómez con temas tanto oficiales como privados. Después fue citada en febrero como investigada, momento en el que negó haber realizado gestiones para beneficio propio o de Begoña Gómez. Álvarez ha recurrido su imputación y acusa al juez Peinado de tenderle una trampa. Si finalmente se confirma la malversación, este delito tendría que sumarse al tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral. Yo sí tengo alguna cosa que recordarles. Esta chica, Cristina Álvarez, había trabajado de secretaria de Begoña Gómez en una empresa privada, años antes de que se la llamara para que se le pagara un sueldo público, que ahí está el hecho en sí, que da a pensar que puede haberse cometido un delito de malversación. Pues fue llamada, no solo fue llamada y habilitada como contratada de lo público, sino que además la ascendieron a un rango de directora general del Departamento de la Presidencia y eso, pues, en fin, no encaja mucho. Doña Patricia. Es que por un lado está la investigación inicial de origen que va hacia Begoña Gómez y todo lo que es el tráfico de influencias. Y luego, en función de lo que se supo, quiénes le ayudaron, se puede abrir otra pieza porque una cuestión es la persona que realiza un trabajo que no debe y otra es la persona que te dice que realices ese trabajo. En este caso, ambas personas tienen una misma imputación en esa cuestión, es decir, ¿quién es la persona que tiene más responsabilidad y mayor poder de decisión y que decide que esa persona trabaja ahí? Es Bolaños. Ya. Por lo tanto, es el máximo responsable, por eso el delito de malversación. Pero, en realidad, ¿quién le pide el favor a Bolaños para que haga eso? Quien le pide el favor tiene que ser Pedro Sánchez, que es la persona que eran los beneficiarios directos de que una funcionaria realice un trabajo que es en beneficio de empresas de esa familia propia.
Xavier, la verdad es que viendo el vídeo que habéis hecho, a mí me preocupa la duración de este programa. Con todos los delitos que se le van imputando, los vídeos van a durar casi lo que dura el programa, ¿eh? Eso es lo que estamos viendo, que cada día a Begoña Gómez se le imputa un delito distinto y estamos viendo pues todas las cosas que se han hecho mal, ¿no? Y además a mí me parece muy curioso que todos los ministros y el propio Pedro Sánchez siempre ha defendido que Begoña Gómez es una ciudadana que no tiene absolutamente nada que ver con la política y no se le tiene que exponer de esa manera y se le tiene que investigar de esa manera. Y cada vez lo vemos y lo tenemos más claro que esta señora tiene a su disposición la Fiscalía General, tiene a su disposición la Abogacía General, tiene a su disposición todos los ministros. Y además ahora se le suma que le han puesto a una asesora, a mí me parece pocas, la verdad. Pedro Sánchez tiene 1000 asesores a los que destina 100 millones de euros. De los 1000 podían haberle puesto 2 o 3, que ya hay suficiente gente ahí en la Moncloa ayudando a Pedro Sánchez. De esos 1000, que le haya puesto solo una, pues pobre Begoña Gómez que se haya tenido que apañar con esa señora, ¿no? Y esa es la situación que tenemos hoy en día en el gobierno de España y esa es la situación que tenemos de Begoña Gómez, que es cada vez más preocupante, ¿no? Que este gobierno ponga a disposición de la mujer del presidente y luego intente desvincularla de alguna manera de esta situación, que claramente se está viendo que hay delitos que se hayan podido cometer presuntamente y por eso están los juzgados investigados, pero insisto, o sea, esta persona en ningún caso puede defender que se trate de una ciudadana más cuando tiene a todas las instituciones defendiéndola cada día en todos lados. Y ahora pues el ministro Bolaños tendrá que dar todas las respuestas, espero que las dé, porque está acostumbrado también mucho a mentir, espero que no mienta ante un juez, que eso ya es grave, pero bueno, nunca se sabe con este gobierno. Obligado a decir verdad. Exactamente, esperemos, bueno, le va a costar, te digo que le va a costar, conociendo el personaje le va a costar, no es muy propio. ¿No? Con la emoción del recuerdo a las víctimas del 11M, se me ha olvidado presentaros. Esto es, lo siento, os pido disculpas. Era más importante. Doña Patricia Solana, abogada en Alta Ley Abogados y además miembro de la asociación Libertad y Ley. Bueno, que no encantada de estar aquí. Y don Nicolai Jordanov, que también ya le conocen ustedes, es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Y ahora ya volvemos a reincorporarnos a lo de Begoña Gómez, que está apasionante, porque ella no se corta un pelo, no sufran por ella, que ella sale de cualquier atolladero. Con o sin el marido, de momento, goza del favor de contar con Pedro. Y Pedro es tela. Se ha reinventado esta señora. ¿Cómo? Dice OK Diario que como inspectora de empresas para ver si cumplen o no con la agenda ecologista de la Unión Europea, una especie de AENOR, pero en verde, que te dan un no sé, un berro o una cebolleta, algo verde te tienen que dar para que acredites que has pagado por el análisis de tu compañía. Esto de la sostenibilidad ya se le ve que se le da a la señora, le encaja, le es propio, Y ella, pues, con el cuento alguna pela le saca al negocio, no es catalana, pero como si lo fuese, Oye, qué habilidad. Tan todo revuelto ya. Ha habido una pausita, el juez peinado y ella ya está ahí. Teje que te teje, Es una cosa completamente maravillosa. Bueno, vamos ahora en serio con un asunto que contradice las tesis que nos han venido contando en el ministerio de Teresa Rivera. Teresa Rivera ya saben que huyó y se marchó. Y no sé si le puso libertad a su barca o no, pero se fue a Bruselas, de hecho estaba allí cuando lo de la Dana preparando el examen para ser número 2 de la Unión Europea. ¿Cómo va a ir bien la Unión Europea? Se preguntarán, pues eso. Bueno, la cuestión es que el juzgado del caso Hidrocarburos, que es de la Audiencia Nacional y lo maneja Santiago Pedraz, preguntó en su día al Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera, que era vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, si había hecho algún trámite a las compañías del fraude de hidrocarburos que encabeza Villafuel, pero que tiene otros nombrecitos detrás. Dijeron que no, que en ningún caso. Aquí siempre la primera es el negar. Pero resulta que la Guardia Civil ha ido mirando y mirando y mirando y ha encontrado hasta 3 decisiones de ese ministerio que han favorecido
a la empresa que lidera la trama de hidrocarburos y que investiga el juez Pedraz. Vamos a verlo. Teresa Ribera se ha convertido en otra nueva ministra de Sánchez Acorralada. La UCO pone el foco sobre ella y desmiente al Gobierno. Desde el Ministerio de Transición Ecológica afirman que nunca han concedido autorización alguna a las empresas de hidrocarburos. Sin embargo, informes de la Guardia Civil desmienten esta versión. La cartera, dirigida entonces por Teresa Ribera, emitió 3 resoluciones que beneficiaron a Villafuel, la empresa con la que Aldama y Claudio Rivas habrían defraudado al menos 231 millones de euros. Fue el 9 de septiembre de 2022 cuando el departamento de Ribera aprobó la previsión de ventas y el 15 de ese mismo mes Villafuel recibió la autorización como operador. Sin embargo, el Ministerio insiste en que nunca favoreció a la empresa a pesar de lo evidente. Además, la UCO tiene en sus manos documentación que vincula a Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado a Ferraz 90.000 euros en efectivo, con miembros de la organización Los Miami. Organización desarticulada en 2021 en otra operación contra el fraude masivo al IVA en el sector de los hidrocarburos. La red creó varias sociedades y Carmen Pano fue administradora de al menos 3 mercantiles con las que llegó a blanquear 2,7 millones de euros. Una operativa en la que también está involucrado Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, que entró en prisión por la trama de los hidrocarburos y que ayer se desvinculó en el Supremo de los hechos que se le imputan. Patricia Solana. Para conceder una licencia en el sector hidrocarburos, que no solo interviene España, que en este caso ha intervenido terceros países como Venezuela, eso solo se puede hacer a alto nivel, eso tiene conocimiento el ministro y ese ministerio. Porque además se está concediendo una licencia a una empresa que no tiene ningún tipo de arraigo profesional dentro de ese sector, conocido, presentado por una persona, un empresario, Aldama, que tampoco se conoce como profesional de ese sector. Por lo tanto, si se concede esa licencia, evidentemente es en otro tipo de condicionantes o por otro tipo de favores, eso es evidente. La verdad es que cada vez queda queda en evidencia y queda más claro por qué el Partido Popular Europeo se opuso, el Partido Popular Español Europeo se opuso al nombramiento de Teresa Ribera como comisaria. De hecho, en el Parlamento Europeo los diputados del Partido Popular Europeo votaron en contra porque teníamos claro que no era una persona adecuada para representar y ser comisaria en la Unión Europea. Y lo estamos viendo con este tema, que además ya es que no nos sorprende que haya ministros que mientan, es que es lo más lamentable que tenemos de esta situación del gobierno de Pedro Sánchez, que ya no nos sorprende que los ministros mientan, que los ministerios intenten ocultar información, que los ministerios intenten de alguna manera pues manipular la situación para no contar realmente lo que sucedió. Y yo creo que cada vez queda más claro que, como ha comentado Patricia, es imposible que no se supiera desde el ministerio. Además, estamos hablando de 3 resoluciones, o sea, aquí no estamos hablando de un papel que había por ahí que se había perdido y que a lo mejor no tenía constancia. Es que estamos hablando de 3 resoluciones de las que la UCO ha podido constatar y sigue investigando. Así que la situación, yo creo que de ese ministerio es insostenible, ya cuando estaba Teresa Ribera, y yo creo que pues habrá que seguir investigando para ver hasta dónde llega, pero está claro que ella también está implicada presuntamente en todos estos casos de corrupción que estamos viendo cada día en los periódicos. Bueno, ¿y de Jessica qué? Me preguntan muchos de ustedes por la calle. Bueno, pues hoy de Jessica hay alguna novedad, porque este ministro tan lenguaraz, que se llama Óscar Puente, hoy ha dicho la suya, me faltaría, él no calla ni debajo del agua. Pero es sorprendente lo que dice, lo vamos a escuchar y lo comentamos. ¿Puedo yo saber que esta señora trabajó o no trabajó efectivamente? No, lo que puedo, 6 años después, sin haber participado ni en la contratación, ni tener ninguna responsabilidad en ella, sin que ni siquiera los que la contrataron estén hoy al frente de esas responsabilidades en INECO, hay otro presidente, otro director de personas. ¿Qué podemos hacer? Tirar de la documentación, sí, del expediente. ¿Y qué nos dice esa documentación? Esa documentación, de entrada, lo que nos dice es que esta persona, de manera profusa, estuvo acreditando su jornada laboral y sus tareas ante INECO durante los 2 años que estuvo contratada. Es decir, al no trabajar en las dependencias de INECO y hacerlo en las de ADIF, esta señora tenía que remitir periódicamente una serie de informes en los que daba cuenta detallada de las horas que hacía. Pero vamos a ver, chaval,
vas en sentido opuesto. El tren va a chocar y eres el ministro de los trenes. Es ella la que dice que no fue ni un solo día, que le dieron un ordenador, pero que no fue por allí. ¿Qué interés va a tener en mentir? A ver, ponte al día. Puente al día. Que te estás equivocando, que vas contra la vía, te vas a estrellar. Doña Patricia. Creo, Óscar Puente le tocó mucho la moral a Ábalos cuando hizo ese famoso informe de lo que había ocurrido, de actividades en el Ministerio de Transportes. Y yo creo que le dieron ahí un toque, le dijeron, cuidado, frena con José Luis, que sabe muchas cositas. Entonces ha tenido justo que trasladarse al otro lado de la defensa y defender, claro, al otro lado de la vía y defender lo indefendible, porque evidentemente ni está demostrado que el proceso de contratación se hizo de una manera, de la manera original que se debe hacer, ni tampoco se ha demostrado por muchos informes a posteriori que esa persona ejecutara ese trabajo, y más cuando ella misma dice que no ha ido a trabajar. Claro. Pues entonces, ¿qué? Lo único que te queda es salir con unas declaraciones diciendo que vas a investigar esto, que esto se os había escapado de esa auditoría que hicisteis y que lo vais a investigar y que caerá el fuego eterno del vapor de los trenes al vapor sobre quien haya cometido esta tropelía. Por cierto, lo mismo que dijo uno que es mucho más listo que tú, Luis Planas, que está afectado por lo mismo en la otra compañía, Traxa, no sé qué, y lo que dijo fue, maestro, dice, no, oye, si esto es así, a mí me parece repugnante, no sé qué, no sé cuánto, y haremos todo lo posible por depurar responsabilidades si esto termina siendo de esta manera. Nicolás. La verdad es que cada vez que habla Óscar Puente sube el pan, y eso lo hemos visto cada día que hace una manifestación, tanto en medios de comunicación como en Twitter, que ahí es muy potente y ahí dice muchas barbaridades también, aparte de bloquear a todo el mundo que le contesta y le lleva la contraria, ¿no? Ese es un ministro de España. Pero una de las cosas que me parece más interesante, y la verdad es que en este caso, mira, voy a darle la razón a Óscar Puente y le entiendo. ¿Cómo no va a defender a Jessica, que realizó un trabajo magnífico, cuando contrataron al hermano de Pedro Sánchez en un sitio donde ni sabía dónde era, ni sabía qué es lo que tenía que hacer, ni cuáles eran sus compañeros, y también todo el mundo defendió que era perfectamente la persona más idónea para este trabajo, que todo se había hecho con total legalidad, y todo quedó en evidencia de que obviamente este señor acabó donde acabó porque era el hermano de Sánchez, ¿no? Y estamos viendo lo mismo con Jessica. La verdad es que me sorprende muchísimo que lo defienda, pero le entiendo, porque viendo cómo funciona el gobierno de España con las contrataciones en empresas públicas, que esta señora tenía un sueldo de una empresa pública a la que no pisó, y lo dijo ella. O sea, ¿para qué va a mentir y para qué va a engañar? Y además seguramente esto se podrá comprobar que ella no pisó y estuvo cobrando varios años un sueldo público simplemente por ser la amiga de Ábalos. Y eso es lo que hay que decir, y eso es lo que está quedando claro cada día. Ahora, esto no es una sociedad madura, ni adulta, ni siquiera con visos de llegar a esa madurez. Porque, ¿han oído ustedes a algún sindicato de la compañía en cuestión donde se contrató a esta coleguita de Ábalos? No, ¿verdad? Ni CESIF, ni comisiones, ni UGT. Bueno, lo de comisiones y UGT se explica solo si quieren. Pero, hombre, ¿y el resto? El resto no tiene nada que decir. ¿No les parece que su reputación ha quedado completamente doblada? Los de Traxa, ¿están convencidos ustedes de que admitiéndole la dimisión a una gerente de tercera fila ya está? O sea, ¿ustedes se creen que nosotros vamos a creer que la gerente de tercera fila decidió la contratación de la novia de Ábalos? Pero, hombre... Y además, Xavier, yo estoy seguro que van a manifestarse o van a decir que es culpa de Feijóo o de la derecha para que esta señora haya acabado en esta empresa pública, ¿no? Eso es lo que pueden hacer los sindicatos, igual que vemos que se manifiestan contra la oposición. O sea, es que nunca se ha visto en la historia de España que los sindicatos no se estén manifestando contra el gobierno de España, que es el que tiene el poder para llevar a cabo una serie de medidas, sino que se están manifestando contra la oposición. O sea, ¿en qué cabeza cabe esta situación? Y así es como funciona. Bendición,
porque pudimos ver todos que la capacidad de convocatoria de los sindicatos llamados de clase era, digamos que, hoy estoy muy elegante, limitada. Vamos a hacer una pausita de publicidad y volvemos enseguida. Hoy ha hecho un pronunciamiento la señora Ursula von der Leyen, la líder europea, muy interesante. Ha dicho que no esperen que Europa vaya a pagar el aumento de gasto de defensa, que tienen que ser los presupuestos de cada uno de los países. Sí que es verdad que ella pues, ha intentado poner a disposición 150.000 millones, pero que lo fuerte hasta llegar a 840.000, que es la primera cifra que se dijo. No sé por qué es esa cifra y no una 10 veces mayor o 10 veces menor, nadie lo cuenta, pero al parecer esa es la cifra. Y hoy lo que ha dicho la señora Ursula von der Leyen es que eso tiene que salir de los presupuestos de cada uno de los países. Que es como decirle a Pedro Sánchez, no vas por buen camino. Europa está llamada a hacerse cargo de su propia defensa. Los miembros europeos podrán acceder a una serie de préstamos. Estos préstamos deberán financiar las compras de los productores europeos para ayudar a impulsar nuestra industria de defensa. Estos contratos europeos serán multianuales para dar a la industria la predictibilidad que necesita. Y al pobre Pedro pues le han torcido el día, porque entre que ha tenido que entrevistarse con Yolanda Díaz y que Yolanda Díaz le decía, oye, es que los de Compromís dicen que no, mira, los de Izquierda Unida dicen que no, yo estoy un poco mal situada en este debate, me gustaría decirte que sí, pero no puedo, además el BNG también dice que no es. Y Podemos que está afilando el sable para entrar a cuchillo en Sumar y llevarse por delante a Yolanda. Así es que muy mal se le ha dado el día a Pedro Sánchez, que depende de lo que el próximo jueves pues consiga convencer a las fuerzas políticas que le quedan por ser testadas. Empezará con Feijóo, al que le ha concedido un cuarto de hora más que al resto de entrevista. Esto es un detallazo, no me digas, Pedro. Casi media hora de encuentro con Pedro. Bueno, vamos a ver en qué ha ido el día de estas negociaciones para el rearme de España. Tensión entre los socios de gobierno. El presidente Pedro Sánchez necesita apoyos para aumentar su gasto en defensa, pero no parece acercar posturas con Sumar, su socio de coalición. Por eso ha mantenido un encuentro con Yolanda Díaz tras el Consejo de Ministros. En esta reunión, el jefe del Ejecutivo ha garantizado a su vicepresidenta que acelerar el ritmo de la inversión en defensa no supondrá recortes en el gasto social, algo que preocupaba especialmente a los partidos de coalición. Más allá de este compromiso, no ha habido acuerdos. Tampoco se ha concretado de qué manera se aumentará ese gasto. Desde Moncloa aseguran que sí existe una posición común en el Gobierno. Sí que les puedo trasladar que hay una posición común por parte de este Gobierno. Una posición común, según la portavoz del Gobierno, que choca con el pacto de todos los partidos de Sumar, que rechaza cualquier aumento del gasto militar. Cuando se abre camino esta solución pacífica y dialogada es precisamente cuando la Unión Europea se empeña en continuar la guerra y en destinar más recursos a la carrera armamentista. En cuanto al posible acuerdo con el Partido Popular, Compromís ha amenazado con retirar su apoyo al Gobierno. No estamos a favor ni estamos de acuerdo en incrementar el gasto militar. No queremos formar parte de esta carrera armamentística, ni de una economía de guerra, ni de todo el lenguaje belicista que está ganando el contexto en toda la agenda pública. La cita del presidente del Gobierno con Núñez Feijóo será este jueves. Su última petición, que la reunión no se celebre en la Moncloa, sino en la sede del PSOE o en el Congreso, y que acuda Yolanda Díaz para conocer la posición conjunta del Gobierno.
El menudo lío se mete Feijóo. En fin, bueno, Nicolai. Bueno, a mí esto es que me parece surrealista que el gobierno se reúna con el gobierno, porque los dos son del gobierno, para llegar a un acuerdo de algo que va a hacer el gobierno. Si para eso tienen los consejos de ministros, ¿no? De hecho, antes de esa reunión ya estaban reunidos Pedro Sánchez con Yolanda Díaz. Es que me parece tan surrealista que tengamos un gobierno de España que se tiene que reunir consigo mismo para tomar decisiones tan importantes como es la defensa de nuestro país, la defensa en una situación crítica que tenemos hoy en día en Europa, y nos lo está diciendo la propia Unión Europea, que somos uno de los países que menos invierte en defensa y que tenemos que incrementar este gasto, y por supuesto que lo tienen que asumir los miembros de la Unión Europea. Pero la verdad es que yo me quedo atónito con estas reuniones que tienen con Yolanda Díaz, y que además luego los propios partidos que forman Sumar y todo este aglomeración de partidos salgan a decir pues justo lo contrario, o que intenten decir que ellos no van a apoyar para nada, y que además que si se pacta con el Partido Popular van a romper. ¿Y con quién vas a pactar la defensa de tu país si no es con el principal partido de la oposición? Si es que lo que tenía que hacer Pedro Sánchez en un tema de Estado es tratar precisamente con todos los partidos, y sobre todo con el partido de la oposición, que tiene más diputados que el propio presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, y además la gracieta de que le va a conceder 15 minutos más que Bildu, que a Bildu. O sea, que está negociando también la defensa de España con Bildu, y al principal líder de la oposición le concede 15 minutos más. Además, también tiene que negociar la defensa de España con aquellos que quieren romper España, con aquellos que quieren que los españoles nos sintamos extranjeros en su propia tierra, que también se tendrá que sentar con esos partidos para negociar la defensa de España. Ese es el gobierno que tenemos hoy en día, y ese es el gobierno que se ve claramente que le queda muy poco, y espero que así sea. Y esta situación es insostenible, porque hoy en día, si no seguimos avanzando hacia una mayor defensa, tal y como se nos está pidiendo desde la Unión Europea, estamos en una situación muy complicada, una situación que afecta a todos los ciudadanos y que se tiene que revertir de alguna manera, pero desde luego este descontrol no es normal. Señora Solana. Los dos partidos mayoritarios se tendrían que reunir y una cuestión tan importante de Estado resolverla, pero Pedro Sánchez no va a dar su brazo a torcer, y evidentemente pues sabe que su mayor poder de convicción y rápido a día de hoy es Yolanda Díaz, entonces, que es la persona que tiene una posición menos rotunda, y por eso la quiere tener más a su lado, porque el resto de partidos de la izquierda cada uno dice una cosa cuando esto es una cuestión de la Unión Europea y que tendrá que acatar España, y es normal que la Unión Europea diga que el esfuerzo tiene que partir de todos los países y en conjunto de esa Unión Europea, porque si Estados Unidos, que aportaba el 60% a la OTAN en gasto, deja, porque eso parece ser de aportarlo, pues Europa tendrá que ponerse las pilas y empezar a hacerlo. Esto no es una cuestión de querer entrar en una guerra, no, esto es una cuestión de que si tú te proteges a todos los niveles más, psicológicamente lo que haces es que el resto te tenga mayor respeto. ¿Me dejáis opinar? Por supuesto. Si yo fuera Núñez Feijóo, diría, cuentas con todo mi apoyo, con una sola condición. Tienes que convocar elecciones para el día 1 de septiembre. Tú convocas elecciones para el 1 de septiembre, yo te apoyo el plan, lo pones en marcha y luego competimos. Porque si no lo pillas así, Feijóo no lo pillarás nunca. ¿Pero apoyo de qué? Porque Pedro Sánchez realmente no está diciendo qué es lo que está trasladando o qué es lo que le va a trasladar a Feijóo en esa reunión. Es decir, que todavía no sabemos hasta dónde quiere llegar, qué presupuesto se quiere invertir, si realmente quiere cumplir con lo que se está pidiendo desde la Unión Europea. Yo creo que primero, para que llegara a un acuerdo y Feijóo le pueda decir que sí, que yo entiendo que por supuesto que estamos a favor de que se incremente este gasto y que además lo tenemos que hacer porque, como ha dicho Patricia, formamos parte de la Unión Europea. Además, la palabra unión es precisamente lo que quiere representar, ¿no? Que todos los países pues tienen que hacer su esfuerzo en momentos que se necesita. Lo hemos hecho con Ucrania, con la invasión, y todos hemos estado allí, lo hemos hecho en otras tragedias que se hayan podido producir. Para eso está la Unión Europea, pero la forman países que tienen que aportar lo que se les solicita. Pero antes que nada, Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es pedir o decir qué es lo que le va a pedir a Núñez Feijóo y, por supuesto, luego valorarlo, pero desde luego esta situación del gobierno, que cada vez que tengamos que negociar
una cuestión de Estado, se ningunee el primer partido de la oposición, a mí me parece que es totalmente insostenible. Y ojalá, Xavier, de verdad, ojalá alguien te haga caso y el 1 de septiembre, o mañana, o pasado, que no se puede, pero que cuanto antes haya unas elecciones, que firme el decreto hoy y que sean dentro de 2 meses, que es lo que son los plazos legales, porque esta situación es insostenible y aquí estamos hablando ya de temas muy serios, que es de la defensa nacional. Estamos hablando de temas muy serios, que es el tema de las fronteras y las competencias de fronteras, que lo hemos visto la semana pasada. O sea, que esto no puede ser gobernado por partidos que primero no se entienden entre ellos, primero que no se apoyan entre ellos y segundo nos estamos jugando nuestra seguridad. O sea, estamos en una situación crítica que cuanto antes se tienen que convocar elecciones. Y muchas decisiones que afectan al futuro de la sociedad española. A mí no me da igual que Puigdemont sea amnistiado y vuelva. No me da igual. A mí tampoco. Porque me parece un recochineo. Pero no me da igual. Nicolás, Pedro Sánchez no le puede dar mayor protagonismo a Feijóo en esta cuestión porque la tiene hecha, porque sabe perfectamente que el Partido Popular con coherencia no va a ir en contra de lo que se determine a nivel de defensa en Europa. Entonces sabe perfectamente que esa línea es la misma que tiene que defender Pedro Sánchez. Por lo tanto, el estar en paralelo al Partido Popular no le va a interesar. Por eso realmente se intenta apartar. Si no les van a dejar ni estar en paralelo, pero si es que ese es el error de siempre, que se creen que por hacerle un favor en los momentos difíciles van a ser más buenos chicos. Y eso no sirve, con estos no sirve. Con estos hay que aplicar lo que funciona, y lo que funciona es lo que hacen los de Junts. Tú quieres que yo, venga majete, empieza a soltar aquí las gambas. En este caso las elecciones, no las gambas. Bueno, además, tú te reías al principio y decías que eras surrealista puro. Pero bueno, fíjate, más surrealista es si tenemos en cuenta que desde que Yolanda Díaz está en el gobierno y se hace los rizos, pues ha participado el gobierno en una serie de contratos armamentistas de un monto total de 65.000 millones, que es probablemente pues mucho más de lo que ahora exija la circunstancia actual. Pero ella venderá, esto se pondrán como una furia. Es verdad que ella tiene un problema porque los de Podemos le andan comiendo terreno y los de Compromís y los de Izquierda Unida, en fin, todos estos están vamos, en no a las armas, absolutamente. Bueno, y de esto nos vamos a Valencia y a la Dana. ¿Por qué? Hoy a mí me ha gustado mucho, y como sé que lo odian, la izquierda radical de este país le tiene un odio visceral, me ha gustado mucho cómo ha querido contar Juan Roche, presidente de Mercadona, los éxitos de su compañía, que según él se deben al esfuerzo de su gente. En la Dana también, y los ha querido recordar y tener muy presentes, un señor que es valenciano, que favorece a muchas pequeñas y medianas empresas valencianas. Si conocéis el Mercadona, basta con que le deis la vuelta a lo que sea y veréis que eso lo hace una compañía generalmente valenciana. Y si no, es porque de ese producto en Valencia no saben, o no saben nada o saben poco. ¿Qué ha contado Juan Roig? Que está igual de disgustado con la gestión de la Generalitat Valenciana, esto es de Mazón, que del gobierno de España. Y yo comparto lo que él dice. 1 millón de españoles, dice Roig, nos sentimos desamparados. Lo primero, que 1 millón de españoles nos sentimos desamparados. Los 4 primeros días fueron nefastos. Los 49 o 48 millones de españoles pagamos nuestros impuestos y lo tenemos que pagar, y tenemos que pagarlo todos con mucho orgullo porque lo necesitamos para los servicios que necesitamos de toda la sociedad en conjunto, pero lo que no vimos es ni agilidad en la respuesta ni coordinación. Para nosotros ha fallado la gestión de las distintas administraciones públicas. De todas las administraciones públicas era muy difícil, nadie nos esperábamos la Dana o la gota fría y era muy difícil la reacción. Pero para eso pagamos impuestos. Yo le hubiera llamado deslealtad de unos para con los otros. O sea, esto no se puede librar si se están apuñalando diariamente. Ayer la juez de Catarroja pues dio un golpe de timón al asunto con la consideración de imputada
de la que había sido consejera de Interior y del jefe de emergencias, que por cierto provenía de Ciudadanos. Bueno, a lo que vamos, que están imputados ya. Pero no ha decidido lo mismo ni con los responsables de AEMET, ni con el responsable, nombre y apellido, es un conocido socialista, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que son los que tenían que haber suministrado la información de que, mire usted, no se prevén 170 litros metro cuadrado, que es lo que habían dicho, sino que van a ser 900. Claro, qué fácil es decirlo ahora, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, la juez le ha hecho un ofrecimiento un poco tramposo a Amazon. Como usted se ha aforado, ya veremos qué hacemos con los suyos, si va al Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De momento lo que puede hacer usted, si quiere, es venir y colaborar y declarar como testigo. Y hoy Mazón decía que no está dispuesto a hacer eso. Lo que siempre decimos, y ahora sí que vamos a mantener, no como otros responsables de otros gobiernos, total respeto, por supuesto faltaría más, y total colaboración. Respeto desde el punto de vista de evitar cualquier valoración, que la puedo tener, y por respeto me la voy a reservar. Colaboración como siempre, desde el principio. Hemos tenido toda la colaboración, desde luego todas las peticiones de información que ha solicitado la jueza en todo momento, desde aquí, desde la Generalitat Valenciana. Faltaría más, dando todas las facilidades para poder avanzar adecuadamente en esta fase de instrucción, que faltaría más. Y por tanto, la máxima colaboración, la máxima entrega de información, como siempre hemos hecho y como siempre vamos a hacer. Bueno, pero no estás dispuesto a ir a declarar a juzgado como testigo, que es lo que te ofrecen. Bueno, bien. Sí me ha gustado una comparación que hace Miguel Tellado, el portavoz del PP, porque dice, hombre, vamos a ver, comparemos esto de Mazón con lo mismo de Bolaños. Vean. Veremos si el señor Bolaños no tiene que declarar también en relación con los mensajes que se haya podido intercambiar con el fiscal general del Estado, toda vez que Google y WhatsApp han confirmado que entregarán los mensajes que han podido salir o entrar en el terminal telefónico del fiscal general del Estado, imputado del fiscal de Pedro Sánchez. Doña Patricia Solana, ahí le queda todo. Los 108 millones que ha dado Juan Rocha a las víctimas de la Dana, que estos sí que han llegado. Desde luego. Estos sí que han llegado. Lo de Mazón, que menudo lío con lo del juzgado de Catarroja. Y lo de Tellado, que vincula una cosa con otra, que es una manera como... cuando un político hace esto, es que está asumiendo un control de daños de un Mazón que está bastante, como diría en Valencia, sucarrat. O sea, como el arroz que se quema en la paellera, pues igual. Bueno, es lógico que Juan Roch diga que se han sentido desamparados por todas las administraciones, porque aquí hay que depurar responsabilidades en todos los escalones de las administraciones. Desde un punto de vista técnico hay que ver si esos organismos técnicos emitieron los informes a tiempo y se presentaron en los organismos adecuados, y también desde un punto de vista lógico-político, tanto autonómico, si las personas que tenían que tomar las decisiones, una vez que recepcionan esos informes técnicos, las aplican en tiempo y correctamente. Eso tendrá que valorarse y ver si hay responsabilidades o no, y también desde un punto de vista de administración estatal, porque ahí hay una delegada de gobierno también. Si la delegada de gobierno ha salido diciendo que tenía esa información desde primera hora de la mañana, hombre, si tú tienes esa información, la tienes que poner en conocimiento, porque a lo mejor tienes que solicitar que se aplique una situación de alarma nacional para que el Ministerio del Interior entre en juego y se puedan tomar las medidas oportunas. Es decir, en todos los escalones hay que hacer una labor de depurar y de ver quién ha tenido responsabilidad. Sí, porque todo esto, en el fondo, es un problema de calidad democrática de nuestras instituciones. ¿Es normal que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar sea un conocido socialista, me pregunto, de los pueblos aquellos, que ha concurrido a elecciones en algún municipio para ser su alcalde? Bueno, a lo mejor, oye, pues no sé, un ingeniero, alguien que entienda de la evolución del pantano del pollo, esto estaría mejor, ¿no? Tiene que ser un político de verdad. Es que los ciudadanos al final desconfiaremos de todo lo político, lo invaden todo y siempre. Porque si miramos la AEMET, también la dirige un político. Pero hombre, y en esto el Partido Popular tampoco es ajeno.
joder, papel a la sociedad civil, poner a un ingeniero y el día que se equivoque lo podéis freír a cañonazos. Claro. Pero si ponéis a un político luego no lo podéis defender, ni amparar, ni escudar, como hace la jueza. La jueza de Catarroja pues debe tener un partido tomado de al PP caña y a los otros no, los otros, uy, ¿qué va? No sé, pero es bien lamentable todo esto con 224 vidas detrás perdidas y 3 desaparecidos aún. Nicolai. Lo más importante son precisamente las vidas perdidas y después de una situación muy complicada, pues por supuesto habrá que ver cuáles son las responsabilidades de un lado, de otro y que se depuren. O sea, eso nadie lo pone en ninguna duda. Pero lo que sí que puedo decir es lo que se hizo desde muchas regiones de España, igual que Juan Rocha hablaba de esa solidaridad que él aporta y que ha aportado y que todos los valencianos aportaron en esos momentos tan difíciles y, por ejemplo, también desde la Comunidad de Madrid, desde el minuto 1 que se produjo esa dana, pues se puso a disposición del Gobierno de Valencia, envió 45 autobuses, 90 conductores, 100 días después todavía hay personal de la Comunidad de Madrid que está prestando servicio en Valencia a todas aquellas personas que lo necesitan. Más de 1 millón de personas se han visto beneficiadas de los trayectos que se hayan podido realizar por esos autobuses, por esos servicios prestados por la Comunidad de Madrid en Valencia, entre los municipios afectados, y esa es la solidaridad que siempre se ha defendido desde la Comunidad de Madrid y siempre defenderemos que una vez producida la tragedia lo que hemos hecho es aportar todo lo que estaba en nuestras manos para de alguna manera ayudar a todas esas personas que hayan sufrido y de ahí todas las responsabilidades que se tengan que depurar, por supuesto, que lo haga la justicia y que se den todas las explicaciones necesarias de un lado y de otro. Pero yo creo que aquí lo que comentabas, pues por supuesto también, como decía Patricia, si tú tienes una información de vital importancia para ayudar y salvar, que se supone que eres una persona al servicio de la gente, ¿por qué no la cuentas? O sea, ¿qué sentido tiene decir yo ya lo sabía, pero no se lo conté a nadie, ¿no? Como sucede con la delegada de gobierno de Pedro Sánchez en Valencia. Y eso es lo que también no se entiende, que pues la jueza no haya dado esos pasos para también saber pues si esta persona disponía de esa información, ¿por qué la ocultó? Bueno, pues ya estamos terminando el programa, pero antes quiero que veáis una información de algo que ha pasado en Italia, donde una niña fue abofeteada en un autobús por 2 inmigrantes porque la niña se estaba comiendo un sándwich durante el Ramadán. La pobre criatura que sabía del Ramadán y de todo eso, ¿verdad? El conductor resultó herido, agredido por estos 2 inmigrantes y tuvo que acudir a urgencias. Bueno, ahí tenéis la información, ¿verdad?, que pone los pelos de punta. El Ramadán es un acto religioso voluntario. O sea, nosotros debemos respetar a aquellas personas que lo quieran hacer, están en su derecho, pero ellas tendrán que respetar cualquier otra persona que evidentemente no lo haga. Hay que la tolerancia va por los dos lados. A los inmigrantes que están entre nosotros en Italia, en este caso concreto. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, eso sí, con mi agradecimiento para doña Patricia y para don Nicolai por su presencia en el programa y sobre todo por sus opiniones y a ustedes por su paciencia e interés. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad empezaremos aquí el día en 30 minutos. Día en 30 minutos. El juez Peinado ha decidido abrir una pieza separada en la que investigar la contratación de Cristina Álvarez, la asesora especial de Begoña Gómez, que trabajaba a sueldo público en Moncloa, y ver cómo se produjo de cerca esa contratación. De momento sabemos que fue contratada por la Secretaría General de Presidencia y que ahí no solo se le asignó un sueldo público, sino que se la subió de categoría al rango de directora general. Peinado ha citado a Félix Bolaños, al triministro, para que declare como testigo a mediados de abril, después de que un subordinado del propio Bolaños dijera en sus declaraciones en el juzgado
que actuó por orden del propio Bolaños. Bolaños, por ahora, se muestra sorprendido por la citación. Sí, el ministro de Presidencia se convierte así en el segundo miembro del Ejecutivo que tiene que declarar por la causa que se sigue contra Begoña Gómez. Lo hará igual que Pedro Sánchez desde su despacho y el juez no aceptará que lo haga de forma escrita, ya que su declaración, dice, no está relacionada con el cargo que ostenta en la actualidad. Juan Carlos Peinado ya investiga un posible delito de malversación en la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa. Abre para ello una pieza separada en el caso Begoña Gómez y pide citar como testigo a Félix Bolaños. Y si ahora se considera que yo con mi testimonio puedo aportar algo, puedo ser útil en la medida de mis posibilidades, poco, mucho, nada, pues por supuesto que ahí estaré y por supuesto que intentaré ser útil. ¿Te la ha sorprendido? Sí. Un nuevo paso en la investigación que toma Peinado tras las declaraciones de la propia Álvarez y de Alfredo González, la persona que a petición de Félix Bolaños habría propuesto su nombramiento en la Moncloa y que en aquel momento estaba bajo órdenes del ahora ministro. El magistrado pone también el foco sobre un informe realizado por la Presidencia del Gobierno en el que se detalla la propuesta de nombramiento de Álvarez, así como sus funciones en el cargo o la remuneración recibida. Ahora, con la citación de Bolaños, Peinado pretende aclarar si hubo malversación de caudales públicos en la contratación de Cristina Álvarez. En aquel momento, Bolaños aún no era ministro, sino secretario general de la Presidencia del Gobierno. Por ello, su declaración, fechada el 16 de abril, será presencial y en su despacho del Ministerio de Justicia. El magistrado abre esta nueva vía de investigación tras imputar a la propia Álvarez. En diciembre declaró como testigo y aseguró haber sido contratada para ayudar a Begoña Gómez con temas tanto oficiales como privados. Después fue citada en febrero como investigada, momento en el que negó haber realizado gestiones para beneficio propio o de Begoña Gómez. Álvarez ha recurrido su imputación y acusa al juez Peinado de tenderle una trampa. Si finalmente se confirma la malversación, este delito tendría que sumarse al tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral. Han sido unas semanas muy tranquilas para Begoña Gómez. De hecho, estaba pensando en diversificar actividades y ahora ser una especie de auditora del cumplimiento verde de las normas europeas. En fin, daba incluso la sensación de que el juez Peinado estaba ya recapitulando con las cosas claritas y de que el caso había quemado ya sus principales etapas de investigación en los juzgados. Pero Peinado ha hilado una hebra que estaba suelta, la contratación de la asesora Cristina Álvarez, que está también imputada en la causa y que trabaja en Moncloa para los negocios privados de la mujer de Pedro Sánchez. El juez instructor ha abierto una pieza separada para que se depuren responsabilidades en quién y cómo se contrató a esta mujer, que había sido vieja antigua secretaria en el mundo de las empresas privadas de la propia Begoña Gómez. Y bueno, pues ella, que como digo había sido secretaria ya antes, llega a la Moncloa, la nombran directora general y en fin, la propia interesada había declarado en el juzgado que fue Begoña Gómez quien la contrató. Así es que alguien encubrió esa contratación que hubiera tenido que pagar Begoña Gómez, la pintó de color contratada pública con categoría y sueldo a discreción, o sea, privilegiados. En esa cobertura pública podría derivarse un posible delito de malversación de fondos públicos y por eso el juez quiere que declare como testigo Félix Bolaños, que era por entonces secretario general de la Presidencia del Gobierno. ¿Por qué citan a Bolaños? Pues hombre, porque además hubo un funcionario, Alfredo González, que ya en el juzgado lo explicó todo. Yo cumplí órdenes de Bolaños. Así es que la comparecencia del triministro, prevista para el 16 de abril, no dejen de apuntarlo en su agenda y sobre todo no se olviden de comprar las palomitas.
Bueno, y hay novedades también en el caso del fiscal general del Estado, porque Google y WhatsApp han confirmado que intentarán recuperar los mensajes y los mails borrados por el fiscal general del Estado cuando se conoció su imputación en el Tribunal Supremo. Ambas compañías han accedido a conservar y no borrar los datos solicitados por el juez Hurtado el pasado 20 de enero, como le han trasladado hoy varios agentes de la UCO. Les recordamos que la destrucción de los mensajes y la eliminación de la cuenta de correo de García Ortiz ha obligado al juez a prorrogar 6 meses más una instrucción que ya estaba en estado muy avanzado. Bueno, y el ministerio de Teresa Rivera está siendo señalado por la UCO, por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En el ministerio mantienen que ellos nunca favorecieron a las empresas de la trama de hidrocarburos. Sin embargo, en los informes de la Guardia Civil aparecen hasta 3 decisiones administrativas que favorecieron a Villafuel, la empresa insignia del grupo investigado por fraude fiscal en la venta de hidrocarburos. Además, hemos sabido también que la empresaria Carmen Pano, la que dice haber llevado en bolsas de basura 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz, tuvo pues vinculaciones con una trama conocida como los Miami, una organización que se ha caracterizado por generar diferentes fraudes con los hidrocarburos. Teresa Rivera se ha convertido en otra nueva ministra de Sánchez acorralada. La UCO pone el foco sobre ella y desmiente al Gobierno. Desde el Ministerio de Transición Ecológica afirman que nunca han concedido autorización alguna a las empresas de hidrocarburos. Sin embargo, informes de la Guardia Civil desmienten esta versión. La cartera, dirigida entonces por Teresa Rivera, emitió 3 resoluciones que beneficiaron a Villafuel, la empresa con la que Aldama y Claudio Rivas habrían defraudado al menos 231 millones de euros. Fue el 9 de septiembre de 2022 cuando el departamento de Rivera aprobó la previsión de ventas y el 15 de ese mismo mes Villafuel recibió la autorización como operador. Sin embargo, el Ministerio insiste en que nunca favoreció a la empresa a pesar de lo evidente. Además, la UCO tiene en sus manos documentación que vincula a Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado a Ferraz 90.000 euros en efectivo, con miembros de la organización Los Miami. Organización desarticulada en 2021 en otra operación contra el fraude masivo al IVA en el sector de los hidrocarburos. La red creó varias sociedades y Carmen Pano fue administradora de al menos 3 mercantiles con las que llegó a blanquear 2,7 millones de euros. Una operativa en la que también está involucrado Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, que entró en prisión por la trama de los hidrocarburos y que ayer se desvinculó en el Supremo de los hechos que se le imputan. Bueno, y nada ha cambiado en el entorno del Partido Popular después de que ayer conociésemos ese auto de la juez de Catarroja que decide imputar a 2 exaltos cargos del gobierno de Mazón. Él ha adelantado que no declarará de forma voluntaria y sigue insistiendo, tanto él como el Partido Popular, que esto no cambia nada porque no ha sido imputado. Insisten desde Valencia en que toda la responsabilidad de lo sucedido ese pasado mes de octubre fue culpa del gobierno central. Total respeto, por supuesto faltaría más, y total colaboración. Respeto desde el punto de vista de evitar cualquier valoración, que la puedo tener y por respeto me la voy a reservar. Colaboración como siempre, desde el principio. Hemos tenido toda la colaboración, desde luego todas las peticiones de información que ha solicitado la jueza en todo momento, desde aquí, desde la Generalitat Valenciana. Faltaría más, dando todas las facilidades para poder avanzar adecuadamente en esta fase de instrucción. Bueno, y la verdad es que en el territorio de las ayudas o de los medios que hay que poner en marcha para llegar a la contención de los presupuestos que den pues salida a ese gasto extraordinario que vamos a tener que hacer, resulta que tanto Compromís como Sumar se plantean rechazar cualquier aumento del gasto militar. Así es que tenemos un problema que mañana el presidente del Gobierno, el jueves, el presidente del Gobierno tiene que tratar de calibrar con el Partido Popular porque los suyos
le están dando nones a esa alternativa que tiene que organizar si quiere cumplir con lo que Europa le ha ordenado que debe hacer, aumentar el gasto al 2% del PIB de forma lo más breve posible. Tensión entre los socios de gobierno. El presidente Pedro Sánchez necesita apoyos para aumentar su gasto en defensa, pero no parece acercar posturas con Sumar, su socio de coalición. Por eso ha mantenido un encuentro con Yolanda Díaz tras el Consejo de Ministros. En esta reunión, el jefe del Ejecutivo ha garantizado a su vicepresidenta que acelerar el ritmo de la inversión en defensa no supondrá recortes en el gasto social, algo que preocupaba especialmente a los partidos de coalición. Más allá de este compromiso, no ha habido acuerdos. Tampoco se ha concretado de qué manera se aumentará ese gasto. Desde Moncloa aseguran que sí existe una posición común en el Gobierno. Sí que les puedo trasladar que hay una posición común por parte de este Gobierno. Una posición común, según la portavoz del Gobierno, que choca con el pacto de todos los partidos de Sumar, que rechaza cualquier aumento del gasto militar. Cuando se abre camino esta solución pacífica y dialogada es precisamente cuando la Unión Europea se empeña en continuar la guerra y en destinar más recursos a la carrera armamentista. En cuanto al posible acuerdo con el Partido Popular, Compromís ha amenazado con retirar su apoyo al Gobierno. No estamos a favor ni estamos de acuerdo en incrementar el gasto militar. No queremos formar parte de esta carrera armamentística, ni de una economía de guerra, ni de todo el lenguaje belicista que está ganando el contexto en toda la agenda pública. La cita del presidente del Gobierno con Núñez Feijóo será este jueves. Su última petición, que la reunión no se celebre en la Moncloa, sino en la sede del PSOE o en el Congreso, y que acuda Yolanda Díaz para conocer la posición conjunta del Gobierno. Y Ursula von der Leyen ha vuelto a defender este martes su plan de rearme de la Unión Europea, cuyo objetivo es movilizar 800.000 millones de euros en 4 años. Pese a la insistencia de Pedro Sánchez de que esto tiene que tener una financiación mancomunada basada en fondos europeos, hoy Ursula von der Leyen ha insistido en que la mayor parte de esa financiación tiene que salir, no como decía Pedro Sánchez, de los presupuestos de cada país. Europa está llamada a hacerse cargo de su propia defensa. Los miembros europeos podrán acceder a una serie de préstamos. Estos préstamos deberán financiar las compras de los productores europeos para ayudar a impulsar nuestra industria de defensa. Estos contratos europeos serán multianuales para dar a la industria la predictibilidad que necesita. Bueno, y la Unión Europea avanza y lo ha presentado la Comisión Europea, un nuevo texto, una directiva para que los países que así lo deseen puedan enviar a centros de deportación externos, como es el caso de Albania, como hizo Giorgia Meloni, a aquellos inmigrantes que se encuentren en una situación irregular. La propia Ursula von der Leyen, que es la que lo ha presentado, ya defendió en su día los centros de exportación de inmigrantes ilegales en Albania, porque decía que se encontraban en buenas condiciones. La Unión Europea, eso sí, pone una serie de excepciones sobre la mesa. No se podrá llevar a estos centros a familias con menores, tampoco a menores acompañados, pero ojo a aquellos inmigrantes que decidan no seguir las órdenes del país que decida deportarlos, podrá someterse a sanciones. Ya son varios los países que se han interesado por este modelo y son muy variados. Hablamos de Dinamarca, de Países Bajos, de Francia o de Grecia. España se opone al modelo Meloni. Y la noticia más relevante del panorama internacional es que las reuniones entre Ucrania y Estados Unidos en Arabia han sido fructíferas. Han salido de la primera línea negociadora tanto Zelensky como Donald Trump y las dos delegaciones se han puesto de acuerdo. ¿Y en qué se han puesto de acuerdo? Pues en un alto el fuego de carácter provisional y de duración por 30 días a cambio de que Estados Unidos levante el veto de ayuda militar y empiece a facilitar a Ucrania información de inteligencia, cosa que además creo que se va a hacer en las próximas horas, ni siquiera días. Así es que después del primer encuentro oficial, después de la bronca en el despacho Oval
y el primero en el país del Golfo Pérsico, pues Estados Unidos puede anotarse un primer éxito, la administración Trump, en lo que podemos pues ya defender como el primer alto el fuego que se decreta en la guerra de Ucrania y Rusia después de 3 años de conflicto. Por un momento pareció que la verdad es que la reunión no iba a tener demasiados éxitos, porque Ucrania ha intentado imponer en las últimas horas una especie de avance contra el territorio ruso con una ofensiva de más de 300 drones y que ha causado pues al menos 2 muertos y muchos heridos. Por el lado ruso tampoco las últimas horas han sido muy pacíficas, porque sus fuerzas especiales se introdujeron por un gasoducto hacia la retaguardia de las unidades ucranianas que están en la región de Kursk, con el objetivo de atacarles y de derrotarles en esa zona. Al final fueron descubiertos y ese centenar de soldados pues fue hecho prisionero. Y Donald Trump ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa y ha anunciado que mañana miércoles se subirán del 25 al 50%, esto es, se duplicarán los aranceles al acero y al aluminio a Canadá. Esta noticia se conoce después de que Ontario haya decidido este pasado lunes incrementar en un 25% el precio de la electricidad que suministra a Estados Unidos. Este anuncio ha vuelto después del día negro que se vivió ayer en las principales bolsas, sobre todo ahí en Estados Unidos, a zarandear los principales índices bursátiles del mundo. Es el caso de Wall Street, que parecía que hoy habría con algunas subidas, pero que ha vuelto a dar una vuelta después de este anuncio con descensos en torno al 0,5. Aquí en Europa también se ha sentido ese anuncio, sobre todo en el IBEX, que ha visto recortarse su valor un 1,57%. Bueno, y hoy se cumplen 21 años del atentado terrorista del 11M, el que se saldó con 193 muertos, más de 2.000 heridos. Ocurría tal día como hoy, en las primeras horas de la mañana, pero en 2004. Y las asociaciones de víctimas del terrorismo han sido los protagonistas de este recuerdo, como es tradicional, al que también pues, han querido asistir autoridades de carácter político. Las autoridades madrileñas rendían homenaje en la Puerta del Sol, donde a eso de las 9 de la mañana repicaban las campanas de la Catedral de la Almudena y de todas las iglesias de la ciudad. Bueno, y hoy, Marina, nos vamos con el miedo que están pasando en algunos lugares de la próxima Castilla-La Mancha por el temor a que se inunden los ríos. Así es, sobre todo en Talavera de la Reina están en alerta roja ante la crecida del río Tajo, que amenaza con anegar ya algunas casas y que ha obligado a varios colegios a suspender las clases en el día de mañana. El río ya se ha desbordado a la altura de Toledo y sus afluentes también en algunos puntos como Henares y Alberche. Mañana, atención, llega una nueva borrasca a la península. Vaya. Otra borrasca. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que sigan en la señal del Toro Televisión. Y no se pierdan el mejor análisis de Estados Unidos con En Dos Continentes. Hasta mañana.